Capítulo 6. Humildad. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. El primer aspecto de la piedad es la devoción a Dios. El segundo es un carácter semejante al de Dios. Puede que haya algunas dudas sobre si la humildad es o no una cualidad que nos hace semejantes a Dios, dado que la humildad es un rasgo correspondiente a la criatura, no al Creador. Pero no cabe duda de que Dios elogia la humildad y se deleita en la humildad de su pueblo. Dos pasajes del libro de Isaías nos muestran muy claramente la estima con la que Dios ve a la persona humilde. En Isaías 57:15 leemos: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y luego en Isaías 66 leemos: Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios no solo elogia la humildad en su pueblo, también nuestro Señor la manifestó en su humanidad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Jesucristo ejemplificó la humildad al máximo a través de su muerte por nosotros. Pero Él también ejemplificó la humildad a lo largo de su vida. Él nació en las circunstancias más humildes. Fue obediente a sus padres terrenales. Llamaba a la gente en pos de sí mismo como alguien manso y humilde de corazón. Él dijo: Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él lavó los pies de los discípulos la misma noche en que fue traicionado, y enseñó: El que se humilla será enaltecido. Quizá podríamos cuestionar si la humildad es realmente un rasgo de semejanza a Dios, mientras vemos a Dios en su majestad, pero ciertamente no podemos cuestionar que es un rasgo de semejanza a Cristo, y nosotros debemos imitar la forma en que Él vivió su vida humana en la tierra. Las promesas de Dios para las personas verdaderamente humildes son impresionantes. El Dios infinitamente alto y sublime que vive para siempre promete habitar con ellas, estimarlas, darles gracia, enaltecerlas y exaltarlas. Ver Isaías 57:15, 66:2, Santiago 4:6, Lucas 18:14, 1 Pedro 5:6. La humildad hace posibles todos los demás rasgos del carácter piadoso. Es el terreno en el cual crecen todos los demás rasgos del fruto del Espíritu. La humildad se manifiesta en nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Debemos ser humildes ante Dios y su palabra, humildes respecto a las pruebas y las bendiciones que nos llegan, o las habilidades y logros con los cuales somos bendecidos, y humildes hacia las demás personas. La humildad es la actitud apropiada con la cual debemos abordar todas estas relaciones y circunstancias. Al igual que el amor, ésta elude una definición precisa. Solo puede ser descrita y entendida en su aplicación a la vida cotidiana. Humildad ante Dios. La humildad ante Dios es similar al temor de Dios. Comienza con una concepción elevada de la persona de Dios. Cuando vemos a Dios en su majestad, magnificencia y santidad, nos humillamos ante Él. En cada ocasión en las Escrituras en que el hombre tuvo el privilegio de ver a Dios en su gloria, éste fue abatido y humillado en la presencia de Dios. Moisés se postró en tierra y adoró. Isaías exclamó: ¡Ay de mí! Ezequiel se postró sobre su rostro. Juan cayó como muerto a sus pies. Incluso los 4 seres vivientes y los 24 ancianos en el cielo de Apocalipsis se postraron delante del trono del Cordero glorificado. La humildad en cada área de la vida, en cada relación con otras personas, comienza con un concepto correcto de Dios como aquel que es infinito y eterno en su majestad y santidad. Debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, abordando cada relación y cada circunstancia en referencia a Él. Cuando las relaciones con las personas van bien y las circunstancias son favorables,
debemos recibir humildemente estas bendiciones de su mano misericordiosa. Cuando las personas nos tratan mal y las circunstancias son difíciles, debemos aceptar humildemente que esto proviene de un Padre Celestial, infinitamente sabio y amoroso. Esta humildad ante Dios es básica para todas nuestras relaciones en la vida. No podemos comenzar a experimentar la humildad en ninguna otra relación hasta que experimentemos una humildad profunda e intensa en nuestra actitud hacia Dios. Cuando seamos conscientes de nuestra relación como criaturas pecadoras, con un Dios infinitamente majestuoso y santo, no desearemos compararnos egoístamente con otros, y si en realidad somos permanentemente conscientes de nuestra bajeza ante Dios, evitaremos las tentaciones del orgullo y la competencia. Temblar a su palabra. La persona verdaderamente humilde ante Dios también es humilde ante la palabra de Dios. Dios dice que Él estima a la persona que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Cuando el rey Josías escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, diciendo: Grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Josías reconoció que la palabra de Dios era la expresión de la voluntad de Dios, que debía ser obedecida, y que no obedecerla incurriría en juicio de Dios. Dado que Josías temblaba a la palabra de Dios, su corazón respondió. Él se humilló a sí mismo, reconoció el pecado de su pueblo y Dios lo escuchó. Él no cuestionó la palabra de Dios, simplemente la obedeció. Nosotros también tenemos que desarrollar este tipo de humildad hacia la Biblia. Conforme examinamos las Escrituras, debemos permitir que ellas nos examinen a nosotros, que sometan a juicio nuestro carácter y nuestra conducta. Tenemos que tratar las Escrituras no solo como una fuente de conocimiento sobre Dios, sino también como una expresión de su voluntad para nuestras vidas cotidianas. Como dijo alguien, la Biblia fue dada no solo para aumentar nuestro conocimiento, sino para guiar nuestra conducta. Parece que muy a menudo nos acercamos a la Biblia solo para ampliar nuestro conocimiento de los hechos de la Biblia. Nosotros necesitamos ampliar nuestro conocimiento espiritual, pero debemos hacerlo con el propósito de obedecer la voluntad de Dios. Pablo oró para que Dios llenara a los cristianos colosenses con el conocimiento de su voluntad, a fin de que ellos llevaran una vida digna del Señor y le agradaran en todo. Él quería que ellos conocieran la voluntad de Dios para que obedecieran la voluntad de Dios y así agradaran a Dios. Nosotros no solo tenemos que desarrollar un espíritu de humildad hacia la Biblia en cuanto a nuestra conducta, también tenemos que desarrollar ese espíritu en cuanto a nuestras doctrinas. Lamentablemente, los evangélicos no tenemos fama de ser humildes con respecto a nuestras doctrinas, nuestras creencias sobre lo que la Biblia enseña en distintas áreas de la teología. Cualquiera que sea la posición que tomamos en un área específica de la teología, tendemos a sentir que nuestra posición es hermética y que cualquiera que tenga una perspectiva diferente está completamente equivocado. Tendemos a ser impacientes con cualquiera que difiera de nosotros. Irónicamente, cuanto más nuestras opiniones provienen de las enseñanzas de otra persona en lugar de la Biblia misma, tendemos a aferrarnos con mayor rigidez a esas opiniones. Una cosa es estar persuadidos de que lo que creemos es correcto según nuestro entendimiento de las Escrituras. Otra cosa muy diferente es creer que nuestras opiniones siempre son correctas. En 2 ocasiones de mi vida, yo he tenido que hacer cambios importantes en mis doctrinas como resultado de un entendimiento adicional de las Escrituras. Con esto no quiero sugerir que debemos ser laxos en nuestras creencias, de modo que seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que debemos sostener nuestras creencias en un espíritu de verdadera humildad. Debemos recordarnos a nosotros mismos que Dios no ha decidido hacer de nuestras mentes, o ni siquiera de una iglesia en particular, el repositorio de la suma total de su enseñanza. Una vez durante su ministerio, Jesús oró: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10:21. En un comentario sobre este pasaje, Norvel Geldenhuys observó acertadamente: el contraste señalado por el Salvador no es entre los educados y los no educados, sino entre aquellos que imaginan que son sabios y entendidos, y aquellos que viven bajo la profunda impresión de que por su propia intuición y sus propios razonamientos, ellos son absolutamente incapaces de entender las verdades de Dios y aceptarlas. Dios nos ayude a ser lo suficientemente humildes hacia las Escrituras para hallarnos en ese grupo que Jesús llamó los niños. Solo por la gracia de Dios. Un creyente que es verdaderamente humilde ante Dios y su palabra, también será humilde respecto a sus propios dones, habilidades y logros. Él se dará cuenta y reconocerá con gratitud que todo lo que es y todo lo que tiene proviene de la mano de Dios. Este aspecto de la humildad comienza en realidad con nuestro entendimiento de la salvación personal. Todos los evangélicos estamos de acuerdo en que somos salvos solamente por la gracia de Dios, sin ninguna obra realizada por nosotros. Pero ¿creemos acaso, así sea vagamente, que contribuimos con algo a nuestra salvación, algo que implique que somos un poquito más sabios, o un poco más inteligentes, o un poco más sensibles a Dios que los demás? Hace algún tiempo leí una declaración en la cual el escritor afirmaba reconocer que la única diferencia entre él mismo y otro grupo de personas era que tal vez él tenía un poco más de confianza en la gracia de Dios. Estoy seguro de que el escritor quiso decir eso como una expresión de humildad, pero me dejó incómodo. Por alguna razón, yo no puedo imaginar que el apóstol Pablo encontrara nada en sí mismo que lo distinguiera, ni siquiera un poco más de confianza en la gracia de Dios. En cambio, encuentro que él dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nunca se comparó a sí mismo de manera favorable con los no creyentes a su alrededor. Él estaba muy impresionado por el hecho de que la gracia de Dios fuera suficiente para alcanzarlo incluso a él. Nuestra actitud de humildad respecto a nuestra salvación debería conducirnos a reconocer que todas nuestras habilidades y logros son igualmente resultado de la gracia de Dios. En su primera epístola a los cristianos corintios, Pablo no se anda con rodeos en cuanto a este asunto. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera Corintios 4:7. Cada habilidad y cada ventaja que tenemos proviene de Dios y nos ha sido dada para que la administremos y la usemos a fin de servirle a Él. Durante algún tiempo después de que entré al trabajo cristiano de tiempo completo y estaba viviendo con un ingreso mínimo, a menudo luchaba con pensamientos sobre la cantidad de dinero que podría estar ganando si hubiera continuado en la profesión para la cual fui entrenado en la universidad. Finalmente empecé a darme cuenta de que fue Dios quien me dio la ventaja de una buena educación y que yo no le estaba haciendo a Él un favor al estar en su servicio a tiempo completo. Todo lo que yo tenía lo recibí de Él y debía ser usado para su gloria. Pablo rehusaba atribuirse el mérito por sus habilidades o incluso su trabajo diligente. También en su primera carta a los Corintios, él declara: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 15:10. Este pasaje solía dejarme perplejo. Parecía como si Pablo estuviera tratando de ser humilde y orgulloso a la vez. ¿Cómo podía alguien atreverse a afirmar públicamente que él había trabajado más duro que todos los demás apóstoles? Pero luego me di cuenta de que Pablo estaba atribuyendo incluso su arduo trabajo a la gracia de Dios. A veces escuchamos a algún cristiano cansado de escribir lo duro que ha trabajado en el servicio a Dios, enseñando en la escuela dominical por 10 años consecutivos, o auspiciando a un grupo difícil de jóvenes adolescentes, o siendo uno de los pocos fieles en la reunión de oración el miércoles por la noche. Tal vez nosotros mismos hemos sido uno de esos cristianos cansados. Si es así,
recordemos dar el crédito de nuestro arduo esfuerzo y fidelidad en el trabajo exclusivamente a la gracia de Dios. Debemos atribuir todo logro, ya sea secular o espiritual, a la gracia de Dios. Cuando Moisés estaba dando las instrucciones finales a los hijos de Israel antes de entrar a la tierra prometida, él les advirtió específicamente del orgullo que conlleva atribuirse el crédito por los éxitos. No suceda que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ver Deuteronomio 8, 17, 18. Pablo fue igualmente enfático sobre el éxito espiritual cuando escribió: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 1 Corintios 3, 7. El profeta Isaías expresó de manera sucinta la actitud que debemos tener hacia los logros cuando dijo: Señor, todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Mientras escribía este capítulo, tuve la oportunidad de expresar mi apreciación a un hermano de la iglesia por un trabajo bien realizado. Me gustó su respuesta simple y humilde. Fue el Señor quien lo hizo. La humildad con respecto a nosotros mismos, entonces, consiste en atribuir todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado al Dios que nos da gracia. Sumisión, servicio y honra. Un creyente que es humilde ante Dios también será humilde hacia otras personas. Una forma en la que se expresa esta humildad es la sumisión de unos a otros. Pablo nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Pedro también dice: todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. 1 Pedro 5:5. Y Santiago nos dice que la sumisión es una característica de la sabiduría que viene del cielo. Ver Santiago 3:17. ¿Qué significa someternos unos a otros? ¿Significa ceder siempre a las exigencias u opiniones de los demás? Para nada. Significa someternos a la instrucción y también a la corrección por parte de otros creyentes, ser enseñables, o ser lo suficientemente humildes para admitir que nos hemos equivocado cuando otro creyente nos corrige. Apolos y Pedro son ejemplos maravillosos de hombres que se sometieron a otros creyentes. Apolos se sometió a la instrucción de otros. Lucas nos dice que Apolos era un hombre educado, con un amplio conocimiento de las Escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor y que hablaba con gran fervor y enseñaba sobre Jesús con precisión. Apolos evidentemente era un hombre dotado y capacitado, y aparentemente era un obrero cristiano de tiempo completo, pero tenía un defecto. Su conocimiento sobre Cristo era preciso pero incompleto. Él solo conocía el bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila, una pareja piadosa, laica, en la iglesia de Éfeso, oyeron a Apolos, lo invitaron a su casa y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ver Hechos 18, 24, 26. Es evidente que Apolos recibió la instrucción de ellos porque poco tiempo después, cuando Apolos quería ir a ministrar a las iglesias en Acaya, la iglesia de Éfeso no solo lo animó, sino que también escribió una carta a los cristianos de Acaya diciéndoles que lo recibieran. ¡Qué comentario sobre la humildad de Apolos! ¡Qué sermón práctico sobre lo que significa someterse unos a otros! Apolos era un ministro capaz y dotado, y aún así no fue orgulloso como para no recibir instrucción de Priscila y Aquila. No es difícil imaginar de paso la benignidad y consideración con las cuales Priscila y Aquila habrán instruido a Apolos. Ese es el otro lado de la sumisión mutua, pero veremos más sobre eso cuando lleguemos al rasgo de la benignidad en el capítulo 15. Pedro nos proporciona un ejemplo de sometimiento a la corrección por parte de otro creyente. Pablo registra que cuando Pedro vino a Antioquía, le fue necesario reprenderlo debido a su hipocresía con relación a los cristianos gentiles. La reprensión de Pablo no solo fue severa, también fue hecha abiertamente frente a otros creyentes. Las Escrituras no nos dicen cuál fue la reacción de Pedro, pero aparentemente Pedro no albergó ningún resentimiento contra Pablo.
En una de sus propias cartas, él luego se refiere a Pablo como nuestro amado hermano, y habla de las cartas de Pablo como escritura, es decir, como parte de los escritos de la palabra de Dios, recibida por inspiración divina, ver 2 Pedro 3, 15, 16. Es evidente que Pedro había aceptado la reprensión de Pablo. Él se había sometido humildemente a la corrección por parte de otro creyente, incluso aunque ese creyente fuera más joven en el Señor que él. No hay duda de que someternos a la enseñanza no solicitada o la corrección por parte de otros es difícil para nuestros corazones naturalmente orgullosos. Pero el contexto de la instrucción de Pablo sobre la sumisión mutua en Efesios 5 indica que esta es una de las evidencias de estar lleno del Espíritu. La humildad es un fruto del Espíritu. Es el resultado de su ministerio en nuestros corazones. Pero este ministerio no ocurre sin un esfuerzo consciente y deliberado de nuestra parte. El Espíritu no nos hace humildes. Él nos capacita para que nosotros mismos seamos humildes en estas situaciones difíciles. Si bien la sumisión probablemente es la aplicación más difícil de la humildad hacia otros, de ninguna manera es la única. Una oportunidad muy común para mostrar humildad es al servir a los demás. En esta área Jesús es nuestro mayor maestro y referente. El ejemplo primordial es cuando lavó los pies de sus discípulos la noche de su traición. Pero toda la vida de Jesús fue marcada por el servicio a los demás. Él dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Él anduvo haciendo el bien a otros. Jesús incluso parece indicar que Él continuará sirviéndonos en la eternidad. Ver Lucas 12:37, por increíble que esto parezca. Además del ejemplo que Jesús nos dio, Él también nos enseñó con preceptos la importancia del servicio mutuo. Él explicó que la verdadera grandeza en el reino de Dios no consiste en la posición, sino en servir unos a otros. Y Él prometió bendecir a aquellos que siguieran su ejemplo al servir a los demás. Esta demostración de humildad al servir a otros también requiere la gracia de Dios. Pedro nos dice que aquellos que sirven deben hacerlo conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. 1 Pedro 4:11. Todos conocemos personas, incluso no creyentes, que parecen ser servidores por naturaleza. Siempre están sirviendo a los demás de un modo u otro. Sin embargo, Dios no recibe la gloria, la reciben ellos. Es la reputación de ellos la que se realza. Pero cuando nosotros, servidores por naturaleza o no, servimos en dependencia de la gracia de Dios con la fortaleza que Él provee, Dios es glorificado. Depender de la gracia de Dios no solo hace que Dios sea glorificado, también hace posible que aquellos que no somos servidores por naturaleza practiquemos este aspecto de la humildad. Su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades, sin importar cuáles sean. Nosotros podemos, por su capacitación, aprender a servir a los demás. Una tercera forma en la que demostramos humildad es al honrarnos los unos a los otros. Pablo dice en Romanos 12:10 que nos amemos, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en Filipenses 2:3 dice, estime cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos considerar al otro por encima de nosotros mismos en asuntos de posición, intereses o necesidades. Jesús reprendió a los fariseos por buscar el lugar de honor en una fiesta, diciéndoles que buscaran en cambio el lugar más bajo. Podemos condenar a los fariseos egoístas e inmaduros, pero ¿qué hay de nuestra propia actitud? ¿Maniobramos para encontrar el primer puesto en la fila o los mejores asientos en las reuniones públicas? ¿Con frecuencia imponemos nuestra voluntad a expensas de otros o consideramos sus intereses tanto como los nuestros? Si queremos experimentar las bendiciones prometidas a los humildes, tenemos que ejercitar esta humildad en nuestras relaciones diarias con los demás. Tenemos que aprender a someternos unos a otros, servir a los demás y honrar o preferir a los demás por encima de nosotros mismos. Recuerda, el Espíritu no nos hace humildes, sino que nos capacita para que nosotros mismos seamos humildes. Tenemos que aprender la humildad, así como Pablo aprendió el contentamiento, pero en nuestros esfuerzos
tenemos garantizado el mismo poder capacitador que Él experimentó. Ver Filipenses 4, 11, 13. Practicando la humildad. Aquí hay algunas sugerencias prácticas para aprender humildad. Comienza por renovar tu mente. La mejor forma de hacer esto es memorizar uno o varios pasajes de la Escritura, escogiendo aquellos que, en tu opinión, aborden más directamente tus áreas de mayor necesidad. A medida que memorizamos y luego meditamos en las Escrituras, el Espíritu Santo nos transforma interiormente, cambiando nuestros valores. Por ejemplo, puede que comencemos a darle mayor importancia a poner a los demás antes que nosotros mismos. El Espíritu Santo también usará estas escrituras que hemos memorizado para redarguirnos en situaciones específicas en las que no nos conformemos a nuestros nuevos valores. Confiesa cualquier actitud orgullosa cuando el Espíritu Santo te redarguya y ora por sensibilidad para verte a ti mismo como Dios lo hace. Ora también para que el Espíritu Santo te cambie desde el interior. Finalmente, adopta las medidas específicas que sean necesarias para obedecer la instrucción de Dios de humillarte a ti mismo. Debemos humillarnos ante Dios. La palabra humillar es un verbo, significa acción. Nosotros debemos hacer algo. Puede ser un acto específico de poner primero a alguien más, como por ejemplo en la fila para pagar en el supermercado, o ante una oportunidad para un puesto de trabajo apetecido. Incluso puede ser tan drástico como el decir a nuestros amigos que nos hemos llevado el crédito por algún logro cuando el mérito le pertenece solo a Dios. Cualquiera que sea el área de la humildad en la cual necesitamos trabajar, es importante que lo hagamos en dependencia de aquel que está obrando en nosotros.